Muy buenos días, profesor, y a todos mis compañeros. El día de hoy, mis compañeras, Lulu Chávez, Fiorella Delgado, Jocelyn Jara y quien les habla, Sebastián Domínguez, tendrán el placer de exponerles acerca de este tópico tan significativo llamado influencias extranjeras. Y dentro de ello veremos lo que son los préstamos y calcos semánticos. Primero que todo, vamos a comenzar con una introducción. Las palabras viajan. ¿Por qué? Obviamente que una palabra que se origina en un país determinado a veces es tomado, más que todo, o viaja a otro país y es usado por todos sus ciudadanos. Ahora respondamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué las lenguas toman prestadas palabras de otras lenguas? Ya. Primero que todo, las lenguas no son estáticas, sino dinámicas. ¿Y por qué sucede ello? Por el contacto entre culturas de los diferentes países, ya que todos los países no cuentan con la misma cultura. Y también por la globalización de los medios de comunicación. Ahora, ¿cuáles son las causas de las formaciones de las nuevas palabras? Primero que todo, poner nombre a nuevos adjetivos. Y como siguiente punto, introducción de un préstamo lingüístico debido al prestigio de otra lengua. Ahora respondamos a la siguiente pregunta y el cual nos va a ir entrando más acerca de este tópico, que son las influencias extranjeras. Ahora vamos a responderla a continuación. Son palabras o expresiones lingüísticas que un determinado idioma toma de otra lengua extranjera. Como sabemos, acá por ejemplo, en el Perú, existen un montón de vocabularios de los cuales estas palabras son tomadas, algunas palabras han sido tomadas de otros países y actualmente lo usamos en nuestra vida diaria. Y es por ello que acá nos dice, ¿no? ¿Qué es el extranjerismo? Obviamente son esas expresiones que un determinado idioma toma de otra lengua extranjera, que entre paréntesis podría ser otro país. Como por ejemplo el karma, que es una de las palabras que se utiliza hoy en día por varias personas, link, email, piercing y baguette, que obviamente viene del idioma francés. Ahora vamos a ver los tipos de extranjerismos, ya que dentro de este tópico existen varios tipos, de los cuales vamos a notar una diferencia en cada uno de ellos. Primero que todo vamos a ver extranjerismos no adaptados. Como podemos ver, estos son aquellos que a pesar de que han viajado, bueno, se han movido de otro país a otro, continúan manteniendo la misma grafía y pronunciación originaria. Eso quiere decir que si la palabra es de Estados Unidos, la palabra se va a escribir igual y se va a pronunciar tal cual. Pero, eso sí, presentan rasgos ortográficos distintos a los del español. De recomendación, estos deben escribirse en letra cursiva o entre comillas. Y acá tenemos algunos ejemplos. Búnker, que es más conocido como un espacio. Luego tenemos pedigrí, que obviamente son parientes de algún animal determinado que ha sido anterior a él. Luego tenemos memorándum, que es más que todo una advertencia, y carpe diem, que es un tópico literario. Ahora vamos a ver lo que es extranjerismos adaptados. Estos son aquellos que han experimentado ciertas variaciones formales con el único objetivo de acoplarse o más que todo adecuarse al sistema fonológico, ortográfico y morfológico propio de nuestra lengua. Como por ejemplo, acá podemos ver spaghetti que ha sufrido una variación formal acá al adecuarse a nuestro país y se escribe actualmente acá spaghetti. Luego tenemos croissant, que actualmente obviamente lo encontramos en la panadería y la mayoría de las personas cuando pone su letrerito le escribe croissant. Es porque ha sufrido una variación en el aspecto ortográfico y también en el aspecto fonológico, ya que al pronunciarlo a veces se puede notar que se puede escuchar de una diferente forma. Ahora vamos a pasar a lo que son cenismos. Estas van a ser las palabras extranjeras que se utilizan en otra lengua. Sin embargo, va a mantener la misma estructura y el significado del lenguaje original. Acá no va a haber ningún cambio.
Se va a escribir tal cual, se va a pronunciar tal cual, ya que como lo comenté, va a mantener casi todo de la misma forma. Como por ejemplo sushi, que obviamente son esos alimentos que lo encontramos en los restaurantes. Luego tenemos el sándwich, que usualmente en todos los lugares donde venden este tipo de alimento, lo escriben tal cual, no hay ninguna variación. Y luego por último casting. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Ahora, para que conozcan un poco más de la importancia de este tópico tan significativo, le doy el pase a mi compañera Fiorella Delgado. Muchas gracias, querido compañero Sebastián. Ahora sí, yo les voy a hablar sobre los préstamos semánticos. Para poder entender qué son préstamos semánticos, primero debemos tener noción de lo que son los préstamos lingüísticos. Estos préstamos lingüísticos son todas las palabras de origen extranjeros que se han incorporado a la lengua, generalmente tras un proceso de adaptación en la que se modifican tanto su pronunciación como su ortografía. Vamos a ver que dentro de ella encontraremos a los préstamos léxicos y a los préstamos semánticos. El primero se refiere al préstamo de un vocablo o frase que un idioma toma de otro para llenar vacíos de designación, o sea, de nombre. Y es así como llegamos a la presentación, a los préstamos semánticos, que es básicamente la adaptación de una palabra, de una lengua extranjera que se traduce por completo a su significado. En otras palabras, son todas aquellas palabras, valga la redundancia, del castellano que ha tomado durante el transcurso del tiempo. Esto surge ante la necesidad. Nosotros tomamos términos extranjeros cuando no tenemos una palabra que designe a esa realidad. Un claro ejemplo de ello es lo que sucede en la informática, ya que ante un mundo globalizado, el español tomó muchos términos del inglés para designar a esta nueva realidad. Antes de poder continuar, debemos tener en claro que los préstamos semánticos y los neologismos son dos cosas muy distintas. Cuando hablamos de préstamos, nos referimos a la toma de otras lenguas extranjeras en el pasado, ya sea en el pasado o sea en el presente. Y los neologismos, más que todo, son esas palabras nuevas que vamos formando, ya sea por la misma forma en la que concebimos las otras palabras, sea por composición, pero que se hacen en este momento, ahora. O también puede ser las que son tomadas recientemente, y así van a dar mayor facilidad al hablante ante a las nuevas exigencias de un mundo globalizado. Muy bien, ahora hablemos de la procedencia, o sea, ¿de dónde vienen esas palabras? Cuando nos referimos a préstamos semánticos, vamos a ver que los vamos a dividir en dos, por la antigüedad, básicamente. La primera es que vamos a ver los préstamos históricos y los préstamos más recientes o actuales. Cuando hablamos de préstamos históricos, vamos a poder, así como lo puedan visualizar en el PPT, vamos a ver a latinismos, arabismos, americanismos, italianismos, anglicismos, galletismo, entre otros más. Como ahí cada uno pueden visualizar en las diapositivas, existen ejemplos, ya sea ocular, alcalde, cacao, brújula, ojo, macho. Así como ellas, hay muchas más que el idioma español ha tomado de estas lenguas. Y cuando nos referimos a actuales, podemos ver que lo hemos dividido en tres, básicamente. Estos son calcos, palabras hispanizadas y cenismos. Cuando hablamos de calcos, vemos que básicamente se refiere a la traducción de esta palabra. Un claro ejemplo de ello es, weekend y basketball. Cuando hablamos de weekend, al español sería traducido como fin de semana, es una composición. Y cuando hablamos de basketball, y nosotros hemos podido traducirlo a baloncesto. Ahora hablemos un poco de las palabras hispanizadas. Esas palabras básicamente se ha adaptado a nuestra lengua. Ya sea, ahí tenemos escáner, esta palabra en inglés vendría a ser scanner, sin tilde y con S, pero nosotros la hemos traducido la hemos podido adaptar a nuestra lengua de esta forma, en la cual lleva una E e incluso lleva un acento, ¿no? Y igual que hamburguesería, que en inglés sería hamburgers, y en español nosotros la hemos adaptado de esa forma.
Finalmente hablamos de los enismos. Los enismos, cuando hablamos de enismos nos referimos a que las palabras van a mantener su forma original. Es por ello que ahí podemos ver un claro ejemplo de ello, que es camping y stand. Y así vamos llegando ya casi a la última parte. No ahondo mucho más en ese tema, ya que mis compañeras a continuación van a ahondar un poquito más en lo que vienen a ser los calcos. Y es así como llegamos al proceso de integración y asimilización de los préstamos. Como podemos ver en la diapositiva, vamos a ver que esta se va a dividir en tres grandes etapas. Vamos a hablar de cada una de ellas. La primera etapa. En esta primera etapa vamos a ver que la palabra recién va a integrarse en la lengua, recién va a difundirse. Y vamos a ver que si pasamos de esa etapa, si esta palabra cobra mucho, es muy utilizada por una población, vamos a ver que esta va a poder pasar a la segunda etapa. En esta segunda etapa vamos a ver que hay una similización tanto de la grafía como de la fónica, o sea, de la pronunciación, de la similización gramatical, cómo se va a adaptar a nuestra lengua, así como a la similización semántica. Vamos a ver cómo esta se va a integrar y va a significar algo en el código el cual nosotros utilizamos. Y así pasamos a la tercera etapa. En esta tercera etapa va a haber una explotación, quizás una madurez y una creatividad del préstamo. Vamos a ver que quizás vamos a cortar la palabra, se va a unir y se va a componer, y vamos a ver que se va a alterar de una u otra forma. Y ahora sí, para continuar hablando sobre el tema, mi compañera Jocelyn. Gracias, compañera, por el pase. Ahora vamos a conversar sobre los calcos. En este caso vamos a hablar sobre calcos semánticos. Creo que muchos de nosotros en alguna parte de nuestra infancia hemos tenido la oportunidad de tener esas hojas que nos permitían calcar, ¿no? Muchos de nosotros lo hemos utilizado incluso para hacer nuestros dibujos y hacer pasar en el colegio de que eran propios nuestros. Pero ¿qué semejanza tiene esta actividad con los calcos semánticos? Porque cada vez que nosotros calcábamos, el dibujo se transcribía igual, tal cual, pero había una cierta diferencia, que el color no era el mismo. En el caso de los calcos semánticos o lingüísticos, se copia, pero no siempre queda igual. Para eso vamos a conocer qué es un calco semántico. Como definición, tenemos que el calco es la adopción de un significado extranjero para una palabra ya existente en la lengua. El calco semántico es un préstamo semántico en que se toma el significado de otro idioma, pero no se crea una nueva lexia, quiere decir que no se crean palabras nuevas. Y estas palabras que tomamos prestadas o las calcamos de una lengua, pero la tenemos que traducir para que sea un calco. Tenemos también tipos de calcos y son muy interesantes, así que te presento el primer calco, llamado calco léxico o paronímico. Este calco se reproduce literalmente la estructura o morfología de una lengua extranjera. ¿Cómo sería eso? Te explico. Son prácticamente palabras que nosotros muchas veces la hemos usado, pero no sabíamos que era un calco. Está como primer ejemplo el básquetbol. Muchos de nosotros le decimos básquetbol, pero sería correcto que nosotros le llamemos baloncesto. Ese sería un calco léxico. O por ejemplo, también al momento de traducir weekend, que para nosotros es un fin de semana. Y así como el inglés influye mucho en estos calcos, otros idiomas también. Por ejemplo, si queremos saber un poco del alemán, está el Kindergarten, que quiere decir para nosotros que es un jardín de niños. Después de tener al calco léxico, tenemos al calco ortográfico. El calco ortográfico suele aparecer en la transcripción de antropónimos, topónimos y gentilicios. Se copian irreflexivamente convenciones de transcripción de la lengua de partida que carecen de sentido en la lengua de la llegada. ¿Cómo sería esto? Vamos a verlo con sus dos variantes del calco ortográfico. Tenemos los topónimos.
que como sabemos son los nombres propios que adoptan los lugares geográficos, por ejemplo, San Luis, Segovia, Isla de Pascua, Lima, Perú. Pero a menudo los topónimos tienen su origen en apellidos de personas, es decir, en antropónimos, pero también pueden describir o dar una idea de algún rasgo físico del lugar, ¿no? Algo relevante. También tenemos a los gentilicios, que como nosotros los conocemos son aquellos adjetivos que dan cuenta de la procedencia geográfica de un individuo. Por ejemplo, nosotros somos peruanos, ¿no? Y así podríamos mencionar muchos ejemplos como mexicano, italiano, ruso, etc. Otro calco semántico, otro tipo de calco semántico es el tipográfico. Y ese es un poquito el más interesante, ya que el calco tipográfico ocurre cuando se trasladan a la lengua de llegada convenciones tipográficas que solo rigen en la lengua de partida. ¿Cómo es eso? Que la llegada de convenciones tipográficas se rigen a la lengua de partida. Por ejemplo, esto se lleva al mal uso de mayúsculas que las personas utilizan al traducir una palabra al castellano, debido a que tiene influencias del inglés. Ojo, esto depende del idioma, ¿no? En este caso estamos mencionando más ejemplos del inglés. Entonces, esta influencia del inglés. También cuando se copia la convención del inglés y al utilizar las cursivas como muestras de énfasis, incluso hasta nosotros mismos, ¿no? Cuando queremos darle un mayor énfasis a algo, lo ponemos entre paréntesis o entre comillas como para dar a entender al lector. Entonces, esto se transversa, o sea, se calca de manera diferente cuando nosotros la traducimos. Y lo podemos observar en el ejemplo en el que dice, hi, how are you doing? Para nosotros ahí es como que un saludo y una pregunta. Pero si nosotros los tradujéramos al español sin los signos de interrogación y sin la coma, no tendría sentido, ¿cierto? Entonces, nosotros tendríamos que darle ese énfasis que el inglés no le da. Lo calcamos, pero no queda totalmente igual porque nosotros le estamos agregando, ¿no? Esas convenciones que no tienen desde el punto de partida que fue Hi, how are you been? Ahora les voy a dejar con mi compañera Luz para que les siga explicando sobre el tipo de calco semántico. Gracias, querida Jocelyn. Ahora seguimos hablando de los calcos semánticos. Como decía mi compañera al comienzo, ¿a quién de nosotros no nos ha gustado calcar cuando éramos pequeños? Bien, las lenguas pueden hacer lo mismo que nosotros hacíamos. Empecemos. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al calco? Ahora veamos una cita del filólogo alemán Werner Betz en 1949. Es quien lo definió como la exacta traducción miembro por miembro del modelo, ya que cada morfema del modelo es traducido por el morfema más próximo de la lengua receptora. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se copia la representación mental sumado a otras características de la idea original, que al final será traducida según la cultura receptora, en este caso el Perú u otros países. También es importante recalcar por qué menciona morfema, pues hace énfasis en la composición de las palabras, que veremos más adelante. Por ejemplo, Kringelzaueffekt, que significa efecto invernadero. Misexen, puesta en escena. Willisaumann, que significa voluntad de poder. Ahora, un calco es una palabra que tomamos prestada de otra lengua, pero esta vez traduciéndola. Un ejemplo clásico es rascacielos.
que es castellano por fuera e inglés en su versión estadounidense por dentro. En inglés es skyscraper y en español es rascacielos, ¿no? Pero no hemos sido los únicos que hemos realizado esta copia, sino que también otros países como en Italia, que se dice, ¿no? Grattacielo, y en alemán que se dice Wolkenkratzer, que forman rascanubes, ¿no? Pero todo va a lo mismo. Ahora bien, siempre debemos recordar que cada vez que decimos rascacielos, estamos viendo el mundo desde los ojos del primer hablante de inglés, que se vio impresionado, ¿no? Por este gran edificio que parecía rascar los cielos. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la importancia? La importancia es que nos sirve para llenar lagunas del vocabulario con palabras que importamos a otras lenguas, de forma muy discreta sin llamar la atención. Totalmente diferente a los extranjerismos. Por ejemplo, disco duro que viene de hard disk y la oración conseguí un trabajo que es full time, que directamente incluye americanismo. Ahora, muy bien. Ahora vayamos a un ejemplo. ¿Cuántos calcos semánticos encuentras en este fragmento? Hoy llevé a mi primo al jardín de infancia. Le compré una película de ciencia ficción. Viajé al futuro y al llegar a casa le cambié el disco duro a mi ordenador. Conecté el ratón y me puse a estudiar. En este caso, encontramos cuatro calcos semánticos, el primero de Alemania y los otros 3 de Estados Unidos. Coloqué el primero de Alemania para que se observe que también se extraen calcos de otros países. Ahora tenemos palabras que podrían parecer naturales del lugar en donde radicamos, pero no. En primer lugar, jardín de infancia, que viene de Kindergarten. En segundo lugar, ciencia ficción, que viene de science fiction. En tercer lugar, disco duro, que viene de hard disk. Y por último, ratón, que se utiliza en distintos lugares de Hispanoamericana y proviene de mouse. Bueno, queridos compañeros y querido profesor, eso sería todo por la exposición del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.